Entre flecos azules y almendras milagrosas, el desierto registró la matanza de 14.700 israelitas a manos de Yahvé y una vaca roja para purificar el contacto con semejante montaña de cadáveres, como es natural. Hoy analizamos números del 13 al 19. Abordamos el ciclo de números que comprende los capítulos del 13 al 19. La elección no ha sido sencilla. Observamos aquí un recosido de materiales diversos, unidos por un finísimo hilo argumental, tanto forzado, e infiltrados de remiendos sacerdotales. Eso siempre. Hemos de sospechar que el texto que nos ha llegado es de redacción postexílica, aunque algunas tramas principales seguramente procedan de una tradición muy antigua. Los escribas sacerdotales que fijaron el texto no dejaron pasar la oportunidad de reescribir la historia añadiendo su propio acento, como es habitual. Bien, podemos observar el contraste entre la historia que se narra aquí sobre el castigo de los 40 años con la que se describe al principio de Deuteronomio, probablemente anterior a esta, escrita en el periodo tardío de la monarquía. Ambas parecen inspirarse en la misma tradición antigua de rebeldía, pero cada una se reconstruye poniendo el foco moral en sus propios intereses. Claro, resulta atractivo descubrir cómo los autores de números, estos omitieron el material de Deuteronomio pese a que es muy probable que lo conocieran. Es posible que se trate de redacciones paralelas. Bien, aunque yo personalmente me decanto por la omisión consciente. Avanzaremos en el análisis de los capítulos de uno en uno, hoy haciendo hincapié en las costuras sacerdotales, que son quizá la parte literaria más atractiva de este ciclo. Arranquemos por el principio, por el capítulo de los 12 espías. El argumento de la historia de Números 13 es sencillo. Moisés envía 12 espías, uno por cada tribu, para reconocer la tierra de Canaán. Tras 40 días de exploración, informan de que es una tierra buena y fértil, pero imposible de conquistar, habida cuenta de la fuerza de sus habitantes. Esta idea parece ser el germen de la historia antigua. Sin embargo, aquí observamos la pluma sacerdotal desde el principio. Y Yahvé habló a Moisés diciendo. Esa introducción la conocemos demasiado bien desde Éxodo, se utiliza, pues no sé, más de 50 veces. Pero no por aburrida y repetitiva pierde aquí su importancia. Es Yahvé, y no otro, el que le dice a Moisés que envíe espías a Canaán. En contraste, en Deuteronomio es el pueblo el que sugiere la exploración por iniciativa propia. Es decir, aquí en Números los escribas sacerdotales atribuyeron la acción a la divinidad, a la voluntad divina, aunque seguramente en la tradición antigua no fuese así. Bueno, interesa conocer aquí que la historia excluye a Caleb de la tribu de Judá de la opinión general de los espías. Todos coinciden en que es una buena tierra de la que emana leche y miel, como dijo Yahvé, pero que es inaccesible porque sus habitantes son fuertes como gigantes, dice literalmente. Sin embargo, Caleb incita al pueblo a la conquista, arguyendo que podrán con ellos. Este mismo elemento aparece en la historia de Deuteronomio, lo cual dará pie para que Caleb y su familia, se libren del castigo en el siguiente capítulo. Es difícil no pensar en el interés que los autores tendrían por indultar a la tribu de Judá, siendo que ellos son escribas del reino de Judá. Tanto si pensamos en una redacción durante el periodo monárquico como si la retrasamos al exilio babilónico, no importa. Bueno, también es muy interesante la huella sacerdotal en el versículo que rebautiza a Oseas. Me explico. En Números 13:8 se dice lo siguiente. De la tribu de Efraín,
Oseas, hijo de Nun. Oseas en hebreo es Josea, que significa salvación, o quizá él salva. Sin embargo, por sorpresa, Moisés decide cambiarle el nombre al final, o bueno, mejor dicho, el autor decide cambiarle el nombre. Vamos a ver cómo lo hace. Números 13, 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Qué te parece? Josué en hebreo es Yehoshua, que significa Yahvé salva. No me dirás que no resulta cómico, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Me llamo Él salva. De eso nada. Yahvé salva. Siguiente. Bueno, y después viene en el capítulo 14 la condena de los 40 años. Este capítulo enlaza muy bien con el anterior, con el 13. El pueblo, después de escuchar el informe de los espías, con toda razón, se queja a Moisés y a Aarón porque tienen miedo de perecer a filo de espadas e intentan tomar Canaán. Y proponen designar a un capitán y volver a Egipto en paz. Contra esa actitud, Josué y Caleb exhortan al pueblo para tomar Canaán con la ayuda de Yahvé. Como es lógico, el pueblo incrédulo habló de apedrearlos. Bueno, la ira de Yahvé obviamente no se hizo esperar. Números 14, 11 y 12. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Sin embargo, Moisés intercede por el pueblo con una estrategia diplomática de lo más sibilina. Muy fino aquí Moisés. Le argumenta a Yahvé que no debe hacer eso, matarlos, porque los egipcios lo oirán y pensarán que los mató en el desierto porque no pudo ayudarles a conquistar la tierra de Canaán, no tuvo fuerza para conseguirlo. Y así, apelando al orgullo de Yahvé, consigue apaciguar ligeramente las llamas de la cólera divina. A partir de este punto se mezclan varias versiones del castigo. En la primera, en los versículos del 20 al 25, Yahvé se muestra desesperado porque el pueblo no le hace caso y castiga a todos los incrédulos a no ver jamás la tierra prometida, exceptuando a Caleb. En la segunda, en los versículos del 26 al 35, lo hace de forma más violenta y precisa, resolviendo que serán Caleb y Josué los únicos que entrarán en Canaán, además de todo el relevo generacional, claro. Para el resto demuestra un rencor asombroso que justifica los 40 años de viaje por el desierto. Esta segunda versión es más elaborada que la primera y bueno, es la que predomina en las interpretaciones teológicas. Vamos a leer el versículos 32 al 35 del capítulo 14. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y conoceréis mi castigo, yo, Yahvé, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Casi nada. Pues bueno, he aquí la construcción del mito de los 40 años, que justifica literariamente por qué anduvieron tanto tiempo vagando por el desierto y por qué ninguno de los israelitas que salieron de Egipto llegaron a Canaán, a excepción de Caleb y Josué. El texto prosigue con el exterminio divino de los otros 10 espías, para recordar que los instigadores deben sufrir un castigo expeditivo y fulminante. Bien, el capítulo termina con un episodio extemporáneo que tiene ecos legendarios. Esto es muy interesante,
Según cuenta el texto, el pueblo arrepentido siguió las órdenes de Yahvé y se dispuso para tomar un monte sin nombre, y Moisés les dijo que no lo hicieran porque Yahvé no estaba con ellos. Pero aún así lo hicieron y cayeron derrotados en Jorma a manos de amalecitas y cananeos. Resulta difícil de comprender con qué intención el autor hizo que el pueblo intentase conquistar un monte extranjero para agradar a Yahvé y compensar su pecado. Y a cambio Yahvé los desatendió para que perecieran. La historia se cuenta de forma análoga en Deuteronomio, enfatizando precisamente la buena intención del pueblo. Deuteronomio 1:41. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Yahvé, nuestro Elohim, nos ha mandado. La fórmula es irónica. Moisés le reprocha al pueblo que dijera que actuaba de acuerdo con los mandamientos de Yahvé, cuando él, pues, no lo entiende así. Lo entiende al contrario, como una desobediencia. Pero bueno, a su vez, reconoce que el pueblo decía actuar en nombre de Yahvé. Obviamente, el autor le da credibilidad a la versión de Moisés, pero si este hecho se basa en algún eco legendario, no podemos descartar que la intención del pueblo fuese acomodarse a los mandamientos divinos. Por lo menos eso es lo que dicen. Bien, el texto también enfatiza la frialdad con la que Yahvé desprecia su arrepentimiento y les deja morir a manos del enemigo. Vamos a verlo. Deuteronomio 1:45. Y volvisteis y llorasteis delante de Yahvé, pero Yahvé no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Quizá el autor pensase que sería una enseñanza ejemplar castigar sin compasión a todo el que alguna vez dudó del poder de Yahvé. Sin embargo, reconozco que se me encoge el alma de leer una actitud tan carente de misericordia contra el pecador que llora y se juega la vida arrepentido para ajustarse a la voluntad divina. No sé. Bueno, y aquí se produce una pausa para las ofrendas, que nunca vienen mal. El capítulo 15 rompe el ritmo narrativo por completo, aunque la parashá correspondiente, la Shelach Leha, la tradición rabínica lo asocia con los dos capítulos previos. Bueno, empieza, como no podía ser de otro modo, en la redacción sacerdotal con la habitual: Yahvé habló a Moisés diciendo. La temática no tiene relación ninguna con los espías, nada. Simplemente es un recordatorio, todo el capítulo, de que las ofrendas han de acompañarse de pan, aceite y vino, y que los extranjeros tienen las mismas obligaciones que los israelitas. Nadie puede extrañarse, ¿verdad?, que la carne en el altar se sacrifica mucho mejor cuando se acompaña de estos típicos manjares mediterráneos. Bueno, se conoce que alguien debió protestar por el rigor con el que los castigos podían destruir a toda la comunidad si se aplicaban todas las leyes a rajatabla, habida cuenta de lo difícil que puede resultar, pues, memorizar semejante letanía de artículos legales. Y bueno, es tan así que el texto añade que el pecado por yerro se castigará con ofrendas, mientras que el pecado con soberbia se castigará de forma definitiva. Bueno, este mecanismo de expiación podríamos llamarlo multa en la actualidad, de no estar revestido del significado espiritual de reparación, ¿verdad? Sea como fuere, de este modo uno puede salvar la vida si olvida por error o descuido algún detalle de todo el código legal, lo cual es probable, habida cuenta de la amplitud y variedad de leyes y lo caprichoso de algunas cifras. Basta con que pague y será perdonado. Para enfatizar el rigor de las leyes y los castigos, se añade un párrafo a modo de leyenda en el que se cuenta, ojo, que hubo un hombre que recogía leña un día de reposo. Bueno, semejante afrenta a Yahvé no podía parecerle bien y dejarla impune.
Números 15:35. Irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. ¿Y qué pasó? Pues que lo apedrearon entre todos hasta la muerte, como Yahvé mandó a Moisés. Hay que ver la importancia que le dieron los sacerdotes al día de reposo. Es difícil entender, desde otra perspectiva que no sea esta, qué razón de justicia puede haber en matar a alguien porque recoja leña un sábado. El capítulo termina con otro nuevo mandamiento de lo más pintoresco. Los israelitas deben hacerse franjas en los bordes de la ropa y ponerle un cordón de azul. Sin duda se trata de un signo distintivo para diferenciarse a simple vista de los demás pueblos. Este mandamiento, en apariencia irracional y sin mayor relevancia, quizá pueda ayudarnos a entender otros mucho más importantes y trascendentales cuyas razones pues tampoco conocemos, como puede ser el caso de la circuncisión o del Shabbat, que son muy fuertes, como ya vemos. Tal vez sirvan de marca de denominación de origen, aunque vayan revestidos de mitos y promesas divinas. Es decir, rituales de frontera para subrayar la identidad. No somos como los demás. Y no en vano esta idea resuena con un eco sutil a lo largo de toda la Torá. No somos como los demás. Sea como fuere, aunque puede parecer algo trivial, la tradición los consideró desde el principio una muestra de fidelidad suprema a la ley de Moisés. Tengamos en cuenta que los flecos sirven de recuerdo visual de la santidad y los mandamientos que han de cumplirse. Así lo subraya el texto. Y que el color azul, siempre costoso en la antigüedad, fue símbolo de majestad, de ropaje sacerdotal y de trono celestial. Recordemos el embaldosado de zafiro. Interesa descubrir aquí también un juego de palabras en hebreo que dialoga con el capítulo 17, que veremos un poquito más adelante. Las franjas o flecos de la ropa son tzitzit, que enlazan con el tzit, que es flor o brote de la vara de Aarón. Ambos son un elemento de diferencia visual. Y llegados aquí vamos al capítulo 16, donde se producen las dos matanzas. El capítulo abandona el estilo sacerdotal por un momento. Los párrafos no empiezan con Yahvé diciéndole a Moisés nada, ni tampoco se habla de impuestos. Pero sí trata de castigos ejemplares y hay un aconteció por ahí en medio. Pero bueno, solo por un momento, porque aunque predomina el relato narrativo, la huella sacerdotal está presente, matizando todo el conjunto, todo el contenido. En esencia, el argumento es el de la rebelión de Coré, de la tribu de Leví. Coré lidera un motín de unos 250 israelitas contra el hegemón. Basta ya de vosotros, dice textualmente Coré. Los argumentos de las protestas están ya muy trillados. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué te enseñoreas de nosotros? No tenemos la tierra que nos prometiste. Bueno, como es lógico, Moisés se angustia por la situación y se lamenta de la ingratitud irracional del pueblo. Le reprocha a Coré que le desafíe para conseguir ministrar el sacerdocio. Es decir, resulta evidente en el texto que se trata de una revuelta política. Para resolver el motín, Moisés propone un ritual extraño de incienso por el cual Yahvé designará a sus elegidos y resolverá. Resulta sorprendente la solución, como si acaso Yahvé no se hubiera pronunciado ya al respecto con todo detalle. Bueno, sea como fuere, le faltó tiempo al misericordioso y tardo para la ira para pedirle a Moisés: sujétame el cubata, si me permites la broma y el anacronismo. Dice así: Números 16, 20 y 21. Y Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Quita que lo quemo. Bueno, asustada la congregación le rogó clemencia, arguyendo que un solo hombre
había pecado y no sería justo castigarlos a todos por igual. Y en ese momento el texto eleva el tono de la leyenda hacia la fantasía con una amenaza de Moisés muy singular. Veamos, para demostrar la legitimidad de su poder, apela a lo sobrenatural, que va a ser matar a los sediciosos de una forma totalmente increíble. Vamos a ver. Números 16, 31 al 35. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Yahvé, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El texto remata con un párrafo aclaratorio que confirma la cúpula de mando en su puesto por orden divina, dejando metafóricas señales físicas para que el pueblo recuerde que nunca ha de proceder como hizo Coré. Sin embargo, el capítulo no termina ahí. De manera sorprendente, a renglón seguido, añade una nueva rebelión. El versículo 41, ahí se dice que esto sucedió al día siguiente, pero reconojo que tiene pinta de ser, bueno, pues una variante de la misma historia. Sea como fuere, el autor hila el argumento de queja con el castigo anterior. La congregación murmura contra Moisés por haber dado muerte al pueblo de Yahvé. La protesta pues está de sobra justificada, ¿no? La matanza de Coré y sus 250 rebeldes no se le puede adjudicar a ningún otro que no sea Moisés. Bueno, y aquí se repite el versículo donde Yahvé demuestra su templanza. Números 16:41. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Por segunda vez lo repite. Idéntico. Resulta muy llamativa esta repetición idéntica, valga la redundancia, de un versículo que es muy singular. En el mismo capítulo, con inciensos de por medio en los dos casos y ante una situación de rebelión análoga. De todos modos, la conclusión aquí sí es asombrosa por lo terrible. Murieron 14.700 israelitas. Encoge el alma, ¿verdad?, pensar en el proceso creativo del autor al redactar esta historia. Pero bueno, lo más estremecedor no es eso. Unos capítulos más adelante, la misericordia de Yahvé extermina a 24.000 israelitas, que se dice pronto. De todos los enemigos de Israel, ninguno ha sido tan letal como el propio Yahvé. Vamos al episodio de las almendras. El capítulo 17 es extraño. En cierto modo parece bien hilado con el capítulo precedente de las rebeliones, pero atisbo un aroma de añadidos y partículas de enlace que podría revelar que se trata de un fragmento diferente. De forma resumida, Moisés propone un ritual para que Yahvé elija al sumo sacerdote. Se ponen 12 varas, una por cada tribu, para ver cuál es la privilegiada. Al terminar el ritual, la vara de Aarón había reverdecido y echado almendras. Almendras, sí, lo cual es inequívoco de que Yahvé la prefería sobre las demás. Con este ritual se confirma el poder del sacerdocio aaronita y se pretende disuadir a los posibles rebeldes futuros. Nótese que el contexto no menciona a Coré, que es el de la rebelión anterior. Bueno, si reflexionamos un momento, resulta extraño que Moisés proponga ese ritual cuando fue Yahvé personalmente el que eligió a Moisés, el que dio las tablas de la ley, el que eligió a Aarón como sumo sacerdote, el que señaló a quienes tenían que oficiar en el sacerdocio, a quienes tenían que
servir en el tabernáculo, detalló cómo debían acampar, en qué orden ponerse en marcha, en fin, ya sabes por dónde voy. ¿Por qué habría de necesitar una confirmación ahora? ¿Qué utilidad pudo tener para el autor repetir otro episodio más de rebelión que se resuelve de manera incongruente con la narrativa interna de la obra? ¿Acaso las almendras de la vara tienen más fuerza para justificar el poder de Aarón que las matanzas previas o que los milagros del Éxodo? Como esto no encaja del todo bien, no podemos descartar que se trate de una historia, procedente de una línea de tradición distinta. Quizá una versión alternativa de la rebelión de Coré, no lo sé, pero que apunta al mismo problema político, el cuestionamiento de la legitimidad de mando. En este caso, el estilo narrativo es diferente y la temática es mucho más delicada. La demostración de fuerza no mata a nadie y tampoco se personaliza la disidencia política en ninguna tribu concreta. Recordemos que aunque el texto presenta, como decía antes, algunas marcas de enlace con el capítulo anterior, no se menciona a Coré, ni se alude explícitamente a los elementos del contexto de su rebelión. Bueno, veamos cómo termina el capítulo, porque es muy enigmático. Números 17, 12 y 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Yahvé, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Este fragmento podría estar inserto en algún lugar del capítulo anterior, del 16, y tener sentido, ¿no? Justo antes de cualquiera de las dos matanzas. Aquí se ubica al final y deja la pregunta sin respuesta y la narración inconclusa. El siguiente continúa por derroteros sacerdotales que nada tienen que ver con esto. Y ese hilo perdido pues ya no se volverá a recuperar nunca. Así pues tenemos un capítulo curioso que probablemente pertenezca a una tradición independiente. Yo te invito a que lo releas con calma para profundizar en las capas de redacción. Aquí en este episodio, en este resumen se queda pequeño para insistir en ello. Y por cierto, almendras, eso es lo que florecía en los brazos de la menorá. Ahí lo dejamos. Bueno, poco a poco, desde la salida de Egipto en Éxodo hasta aquí, hemos ido viendo cómo los sacerdotes se iban posicionando con mayor comodidad en medio de la congregación, imponiendo ofrendas cada vez menos divinas y traduciendo plata por corderos con más ligereza. Llegados a este punto solo queda poner la firma en el decreto con autoridad. El capítulo 18, en él se institucionaliza completamente el sostenimiento económico de los levitas, lo que hoy llamaríamos sueldos. Después de legitimar la casta de Aarón en los capítulos precedentes, de cualquiera de las dos maneras, o bien a través de la rebelión de Coré, o bien a través del episodio de la vara y las almendras, al autor le pareció un buen momento para dejar de disfrazar con leyendas la batalla por el poder político y económico y fijar en un documento administrativo lo que corresponde a los que mandan. Aunque el lenguaje mantiene cierto decoro y se auxilia de eufemismos crematísticos, aquí se blindan sin rubor las competencias de los levitas. Se detallan sus privilegios sobre las primicias, se establece que todos los bienes que pasan por el altar son el salario de los sacerdotes y se santifica el diezmo para los aaronitas, para siempre, por supuesto. Vamos a leer un fragmento. Números 18, 21.
Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad. Esta es, en definitiva, la constitución del templo y el estatuto de autoridad fiscal. Las interpretaciones piadosas evocan sentidos espirituales, ¿no? En especial a partir del discurso que hace Yahvé a Aarón. Recordemos, bueno, vamos a leerlo. Números 18-20. Yahvé dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Bien, pero aunque el autor lo aclara al final del capítulo de forma que para que no queden dudas, ¿no? Vamos a ver cómo lo aclara al final. Números 18-31. Es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. No cabe duda ya. Me gusta mucho el versículo 12, que merece una mención especial. Vamos a leerlo. Números 18-12. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Yahvé, para ti las he dado. Por un lado aparecen destacados los tres elementos principales de la cultura gastronómica mediterránea: aceite, pan y vino. Ya los hemos mencionado al principio. Conviene destacarlo porque no son los principales en todo el orbe, pero aquí sí en el contexto del autor. Bueno, de eso, de lo principal, lo mejor y lo más escogido es lo que deben entregar como ofrenda, y será remuneración de la casta sacerdotal. Pero más allá de eso, es muy interesante el curioso modo en el que el autor construye la frase. El dicho se le atribuye a Yahvé. Es una frase textual que Yahvé le dirige al sacerdote Aarón. Sin embargo, en ella habla de Yahvé en tercera persona, como si no fuese un dicho de Yahvé, sino un dicho del narrador. Las primicias de ello que presentarán a Yahvé, para ti las he dado. Lo natural habría sido escribir algo como: las primicias de ello que presentarán ante mí, para ti las he dado. Sin embargo, al autor se le escapa su propia voz y mezcla el discurso de Yahvé con el que él quiere transmitir. En hebreo suena igual de extraño, y no es un caso aislado. Hay muchos ejemplos de esta huella de redacción sacerdotal a lo largo de toda la Torá y después también. Aunque algunos exégetas se esfuerzan por justificar la tensión entre la cita divina y el narrador, arguyendo que es un discurso que funciona como estatuto legal y no como aclaración espontánea, conviene leerlo con cuidado, creo, y no pasar por alto esa anomalía gramatical. Bueno, llegamos a mi parte preferida, la vaca roja de los muertos. El capítulo 19 es también de índole sacerdotal, pero sirve para desarrollar un nuevo ritual muy atractivo y extraño, del cual no se había mencionado nada hasta aquí: el de la vaca roja de los muertos. Como sabemos, el tabú del contacto con un cadáver en la tradición hebrea conlleva la condición máxima de impureza. En el ámbito sacerdotal, este hecho necesita de algún remedio para que la impureza pues, no se extienda demasiado y haga imposible la vida en comunidad, toda vez que los cadáveres pues, son inevitables y hay que gestionarlos de algún modo. No basta con rehuir su contacto. Y además acababan de matar a 14.700, que no son pocos. Así pues, el texto explica un ritual muy curioso para abordar el asunto. Consiste en preparar un elixir mágico para purificar a los impuros. Para elaborarlo hay que utilizar una vaca alazana de color rojizo parecido a la canela, que sea una hembra sin defecto, a la cual nunca se le haya puesto yugo. El sacerdote Eleazar la degollará y rociará su sangre 7 veces hacia el frente del tabernáculo. Luego la quemará entera y mezclará
sus cenizas en agua, y este elixir servirá para purificar a aquellos que hayan tenido contacto con muertos. Serán impuros 7 días. Al tercero se rociarán con este agua y al séptimo quedarán limpios. El que no cumpla ese ritual será cortado de Israel. Ya sabemos lo que ese eufemismo puede significar. Bien, como vemos, se trata de un ritual muy extraño e irracional que parece traído de otra cultura y adaptado a la tradición sacerdotal hebrea. Es cierto que se menciona a Yahvé y al tabernáculo, pero hay elementos muy curiosos, ¿no? Porque es Eleazar el protagonista del ritual. ¿Por qué las cenizas de una vaca roja purifican? ¿Qué sentido tiene que sea roja? ¿Quizá alguna relación con la sangre y la muerte? ¿Qué importancia puede tener que no haya tenido yugo? Por lo común se utilizan muchos rituales, se utilizan machos en los rituales israelitas, pero en este caso es una hembra. ¿No serviría un toro? Pues nada de esto se justifica en el texto, lo cual ha sido interpretado por la tradición hebrea como un hok, que es un estatuto sin sentido ni lógica aparente que ha de respetarse por mandato divino, aunque no se entienda su razón. Este tipo de rituales injustificados suelen ser el eco de ritos más antiguos, bien arraigados entre la gente, de los cuales ya no se recuerda el origen. Y es costumbre que las religiones adapten estos rituales pues a su propia temática, cuando no los pueden erradicar, siempre que no contradigan su esquema teológico, claro. Bueno, de hecho, ese elixir mágico no deja de ser un agua lustral, es decir, un líquido que los gentiles utilizaban para purificar cosas y personas. Así se recoge en nuestro diccionario, agua lustral. O dicho de otro modo, la tradición judía reconoce que las personas de otras religiones utilizaban aguas mágicas para lustrar o purificar cosas mediante rituales. En este caso, el rito lustral queda integrado dentro de la ley mosaica, aunque quede raro leerlo aquí en la Torá, ¿no? Por otra parte, no tenemos pruebas de que se haya practicado alguna vez. Cuenta la tradición rabínica, concretamente en la Mishnah Pará, que hubo 9 vacas alazanas que sirvieron para crear este elixir lustral y purificar así al pueblo del contacto con los muertos. Desde la destrucción del templo en el año 70 no se practica el ritual, esto sí es seguro, y así seguirá siendo hasta que la 10ª vaca venga con el Mesías, que traerá una 10ª vaca. No me digas que no es intrigante el asunto. En fin, en resumen, a través de un ciclo de desobediencias asistimos a una lucha por el poder y a una legitimación del privilegio de Aarón, mezclado con flecos azules, vacas rojas y salarios sacerdotales de lo más interesantes. Curiosamente, esto se narra justo antes de que el autor disponga el texto para dar muerte al sumo sacerdote. Quizá el protagonismo de su hijo Eleazar en el ritual de la vaca estuviera anticipando la sucesión. Pero eso lo veremos en el próximo episodio.